Imagina un universo vasto, infinito, lleno de creación, destrucción y un equilibrio cósmico tan delicado que pende de un hilo. En medio de este baile eterno de fuerzas, ¿quién vigila? ¿Quién se asegura de que la balanza no se incline hacia el caos absoluto? ¿Quién desciende una y otra vez para restaurar el orden cuando la oscuridad amenaza con devorarlo todo? Hola, exploradores de mitos y leyendas, bienvenidos de nuevo a Historia de Dioses y Héroes. Soy vuestro guía en este viaje a través del tiempo y la fe, y hoy nos sumergimos en el corazón palpitante del hinduismo para conocer a una de sus figuras más cruciales y fascinantes, Vishnu, el preservador, el guardián del cosmos. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si el mal ganara? ¿Si las fuerzas destructivas se descontrolaran? En la mitología hindú, esa pregunta tiene una respuesta, y esa respuesta a menudo tiene forma humana, animal o incluso híbrida. Quédense conmigo, porque la historia de Vishnu no es solo la de un dios, es la historia de la esperanza, la intervención divina y la promesa de que el orden, el Dharma, siempre encontrará la manera de prevalecer. Vamos a descubrirlo. Para entender a Vishnu, primero debemos situarlo en el gran esquema cósmico hindú. Él forma parte de la Trimurti, la Trinidad Sagrada que gobierna el universo. Piensen en ellos como el equipo definitivo de gestión cósmica. Brahma, el creador, da inicio a todo. Shiva, el destructor, pone fin a los ciclos para permitir una nueva creación. Y justo en medio, manteniendo todo en funcionamiento, sosteniendo la realidad misma, encontramos a Vishnu, el preservador. Visualicen a Vishnu. A menudo se le representa con una piel azul brillante, el color del infinito, como el cielo o el océano. Tiene 4 brazos, cada uno sosteniendo un símbolo poderoso. La Sankha, una concha de caracol, cuyo sonido, Om, representa la creación y la vibración primordial del universo. El Sudarsana Chakra, un disco giratorio, arma invencible contra el mal y símbolo de la mente y el tiempo. La Kaumodaki Gada, una masa, que simboliza la fuerza física y mental primordial. Y la Padma, una flor de loto, emblema de la pureza, la belleza y la creación divina que emerge inmaculada del lodo. Él reside en Vaikunta, un paraíso celestial de felicidad eterna, junto a su consorte, la diosa Lakshmi, quien representa la riqueza, la fortuna y la prosperidad. A menudo lo vemos descansando sobre Ananta Sesa, la serpiente infinita de 1000 cabezas, flotando en el océano cósmico de leche, soñando la realidad hasta la existencia. Pero aquí viene lo realmente asombroso de Vishnu. Él no es un dios distante que simplemente observa desde su paraíso. Cuando el Dharma, el orden cósmico, la rectitud, la ley moral se ve amenazado, cuando los demonios, asuras, ganan demasiado poder o la humanidad se desvía peligrosamente, Vishnu actúa. ¿Y cómo lo hace? No siempre desciende con toda su gloria divina, a veces, toma una forma diferente. Parte 1: el dios Vishnu y sus avatares. Aquí entramos en uno de los conceptos más importantes asociados a Vishnu, los avatares. Un avatar es, literalmente, un descenso. Es una encarnación de Vishnu en la tierra, una forma física que adopta para cumplir una misión específica, para restaurar el equilibrio. Piensen en ello como el último recurso del universo. Se dice que Vishnu tiene incontables avatares, pero hay 10 principales, los Dasavatara, que son los más celebrados. Cada uno llegó en una era diferente, enfrentando un desafío único. Y sus historias son pura épica. El primer avatar, Matsya, el pez. En una época remota, un gran diluvio amenazaba con borrar toda la vida de la tierra. Vishnu apareció como un pez gigantesco ante el sabio Manu, el Noé hindú. Lo guió para construir un arca enorme, atándola a su cuerno, y así salvó a Manu, a los 7 grandes sabios y las semillas de toda forma de vida, asegurando la continuidad tras la inundación. La preservación en su forma más literal. Luego vino Kurma, la tortuga. Dioses y demonios decidieron batir el océano cósmico de leche para obtener el Amrita, el néctar de la inmortalidad. Usaron la montaña Mandara como batidor y la serpiente Vasuki como cuerda. Pero la montaña empezó a hundirse. El caos. Vishnu adoptó la forma de una tortuga colosal, se sumergió hasta el fondo del océano y sostuvo la montaña sobre su caparazón, proporcionando la estabilidad necesaria para que el batido continuara y se obtuvieran tesoros cósmicos, incluyendo a la propia diosa Lakshmi. El tercer avatar es Varaha, el jabalí. Un poderoso demonio llamado Hiranyaksha, lleno de arrogancia, secuestró a la diosa tierra, Bhudevi, y la escondió en las profundidades del océano cósmico. El mundo quedó sumido en la oscuridad y el caos. Vishnu encarnó como un jabalí gigantesco, se sumergió en las aguas primordiales,
Luchó ferozmente contra Hiranyaxa, lo derrotó y rescató a Bhudevi, elevándola sobre sus colmillos y restaurándola a su lugar en el universo. Imaginen la fuerza necesaria para levantar un planeta. Pero los demonios no aprenden fácilmente. El hermano de Hiranyaxa, Hiranyakasipu, odiaba a Vishnu con toda su alma por haber matado a su hermano. Mediante austeridades extremas, obtuvo una bendición de Brahma que lo hacía virtualmente invencible. Escuchen esto. Hiranyakasipu pidió no poder ser asesinado por ningún hombre ni bestia, ni dentro ni fuera de una morada, ni de día ni de noche, ni en la tierra ni en el cielo, ni por ninguna arma creada. Parecía invencible. ¿Cómo derrotas a alguien así? ¿Cómo puede intervenir Vishnu sin romper las reglas cósmicas? Hiranyakasipu tenía un hijo, Prahlada, que, irónicamente, era un devoto ferviente de Vishnu. Esto enfurecía al demonio rey, quien intentó matar a su propio hijo de múltiples maneras, pero Prahlada siempre era salvado por la gracia de Vishnu. Finalmente, en un ataque de ira, Hiranyakasipu desafió a Prahlada, preguntándole si su Vishnu estaba presente en un pilar del palacio. Prahlada afirmó que sí. El demonio, riendo, golpeó el pilar, y del pilar emergió Narasimha. Ni hombre ni bestia, sino una aterradora forma mitad hombre, mitad león. Sucedió al atardecer, ni de día ni de noche. Narasimha agarró a Hiranyakasipu, lo llevó al umbral del palacio, ni dentro ni fuera, lo puso sobre su regazo, ni en la tierra ni en el cielo, y lo desgarró con sus garras, ninguna arma creada. Vishnu había encontrado la forma. Narasimha representa la furia divina contra la arrogancia y la protección feroz de sus devotos. Avanzamos en el tiempo. Vishnu también descendió como Vamana, el enano. Un rey demonio, Bali, había conquistado los tres mundos, cielo, tierra e inframundo, gracias a su poder y piedad. Los dioses estaban desplazados. Vishnu apareció como un joven brahman enano y le pidió a Bali una limosna, solo 3 pasos de tierra. El generoso Bali, a pesar de las advertencias de su consejero, accedió. Entonces, Vamana reveló su forma cósmica. Con su primer paso, cubrió toda la tierra. Con el segundo, todo el cielo. Para el tercer paso, no quedaba lugar. Bali, reconociendo la divinidad, ofreció su propia cabeza para el tercer paso. Vishnu, complacido por su humildad, lo envió a gobernar el inframundo y le concedió la inmortalidad. Una lección sobre cómo el poder divino puede reclamar el cosmos y recompensar la humildad, incluso en un adversario. Luego tenemos a Parasurama, el guerrero con hacha, que castigó a la casta guerrera, Kshatriya, por su arrogancia y corrupción, restaurando el orden sacerdotal. Y llegamos a 2 de los avatares más importantes y queridos, cuyas historias son tan vastas que merecen sus propios episodios, y los tendrán aquí en Historia de Dioses y Héroes. ¿Qué sucede cuando la divinidad camina entre nosotros no como un pez o un león, sino como un príncipe ideal, un esposo devoto, un líder justo? O como un vaquero juguetón, un filósofo profundo, un estratega en la batalla más grande jamás librada? Hablamos de Rama, el protagonista del épico Ramayana. El príncipe exiliado, el esposo que cruza el océano para rescatar a su amada Sita del rey demonio Ravana. Rama es el ideal de la rectitud, el Maryada Purushottam, el hombre perfecto que sigue las reglas. Su vida es una lección sobre el deber, el honor y la victoria del bien sobre el mal. Y por supuesto, Krishna, quizás el avatar más complejo y adorado. Desde sus travesuras infantiles robando mantequilla, pasando por sus danzas amorosas con las gopis, pastoras, hasta su papel crucial como auriga y consejero de Arjuna en la guerra del Mahabharata, donde entregó la sabiduría inmortal del Bhagavad Gita. Krishna es el dios del amor, la alegría, la estrategia y la filosofía profunda. Él muestra cómo lo divino puede ser juguetón, cercano y al mismo tiempo, absolutamente trascendental. La tradición también incluye a Buda como el 9º avatar, quien enseñó el camino para superar el sufrimiento a través de la no violencia y el desapego, aunque esta inclusión es debatida y tiene diferentes interpretaciones. Y finalmente, el 10º avatar, Kalki, aún no ha llegado. Se dice que aparecerá al final de nuestra era actual, la Kali Yuga, montado en un caballo blanco, blandiendo una espada llameante para destruir la maldad, purificar el mundo y dar inicio a una nueva era de verdad y rectitud. Es la promesa de Vishnu de que, sin importar cuán oscura se vuelva la noche, el amanecer siempre llegará. Estos avatares son la manifestación más dramática del papel de Vishnu, pero su trabajo como preservador es constante. Él es el tejido mismo que sostiene el universo. Él es la fuerza que asegura que las leyes cósmicas funcionen, que los ciclos continúen.
Entonces, ¿Vishnu es solo un solucionador de problemas cósmico que aparece cuando las cosas se ponen feas? ¿O hay algo más profundo en su naturaleza? ¿Qué nos dice su constante disposición a descender y participar en el drama del mundo? Y si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte, eso nos ayuda mucho. Continuamos. Parte 2. El Vishnu cósmico y eterno. Vishnu no solo actúa en la tierra, también existe en planos divinos más allá de nuestro mundo. Se dice que habita en Vaikunta, un cielo de oro y gemas resplandecientes. La tradición dice que Vaikunta es un reino de dicha eterna, con palacios dorados, jardines de loto y arroyos de leche y miel, un paraíso perfecto donde Vishnu disfruta en paz junto a Lakshmi, más allá del alcance de los mortales. Desde esa morada distante contempla el universo con ojos serenos, velando por todos los seres. Su propio cuerpo es el sostén del cosmos, de su pecho brota un loto brillante del que nace Brahma, el creador, de su ombligo emana la energía vital de los mundos. Su respiración es un pulso cósmico, al exhalar el universo se expande, y al inhalar todo vuelve a fusionarse con él. A veces se le representa durmiendo plácidamente en el océano cósmico, recostado sobre la serpiente Anantasesa que flota infinitamente. De su sueño divino nacen nuevos universos, cada exhalación suya genera estrellas y planetas, y cada inhalación las disuelve en la nada. A su lado, la diosa Lakshmi lava sus pies, sosteniendo la idea de que de la abundancia universal brota la vida. En esta imagen vemos la esencia del dios Vishnu como el corazón inmutable del tiempo. Mientras todo cambia a su alrededor, él permanece eterno y sereno. Además de la diosa Lakshmi, la montura sagrada de Vishnu es el inmenso Garuda, un águila dorada y veloz que porta al dios por los cielos. Donde quiera que haya una amenaza, Garuda vuela trayendo al dios Vishnu en cuestión de segundos. Juntos simbolizan la alianza entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo terrenal. Con el paso de los milenios, las historias del dios Vishnu se volvieron parte esencial de la fe de millones de personas. El Vaishnavismo, la gran tradición del hinduismo dedicada a Vishnu y sus avatares, lo considera el ser supremo o al menos la manifestación más pura de la divinidad. Hoy en día, templos majestuosos dedicados a él y a sus encarnaciones, como los de Tirupati en el sur de India, Jagannath Puri en el este o Badrinath en el Himalaya, reciben peregrinos de todas partes. Allí, cada amanecer resuenan cánticos que entonan sus 1000 nombres para invocar su protección y bendición. En festividades como Janmastami, el nacimiento de Krishna, o Ram Navami, el nacimiento de Rama, ciudades enteras se llenan de música, danza y procesiones. En muchos pueblos, los fieles organizan el Ramlila, un teatro callejero donde decenas de actores encarnan la historia de Rama ante miles de espectadores. De este modo, las hazañas del dios Vishnu se viven y transmiten de generación en generación. Aún fuera de la India, la influencia del dios Vishnu ha sido notable. En el sudeste asiático antiguo, imperios como el de Angkor en Camboya adoraban a el dios Vishnu. El templo de Angkor Wat, de hecho, está dedicado a él. En Bali, Indonesia, donde persiste el hinduismo tradicional, los templos también le rinden culto. Y en la época moderna, movimientos como el de los Hare Krishna han llevado sus mantras por todo el mundo, haciendo que su leyenda trascienda fronteras. Para los devotos, el dios Vishnu es sinónimo de esperanza. Creen que siempre regresará para proteger a los justos. Su figura vive en pinturas, esculturas y danzas. Las escuelas clásicas de arte lo recrean en escena, con su piel azul y sus 4 brazos eternos. Cuando el mundo carece de orientación, se vuelve la promesa visnúica de que el protector eterno ya está trazando la luz del nuevo día en algún lugar del cosmos. A través de los siglos, la majestad del dios Vishnu sigue viva en el corazón de la humanidad. La figura del dios Vishnu es un océano de historias y significados, y apenas hemos rozado la superficie hoy. Su influencia se extiende por incontables relatos, templos majestuosos y en la devoción de millones de personas alrededor del mundo. ¿Te ha fascinado la historia del dios Vishnu, el guardián del cosmos? ¿Quieres seguir explorando las increíbles sagas de dioses y héroes de todas las culturas? Entonces, este es tu lugar. Asegúrate de suscribirte a Historia de Dioses y Héroes y activa la campanita para no perderte nuestros próximos viajes míticos. Dale a like si disfrutaste de este video, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Y déjame saber en los comentarios, ¿qué otro dios, diosa o héroe te gustaría que exploráramos? Gracias por acompañarme en esta aventura cósmica. Recuerden, las historias antiguas no son solo cuentos, son espejos que reflejan nuestras esperanzas, miedos y la eterna búsqueda de significado. Y también te recomiendo este video de quién es la diosa griega Afrodita, Venus,
y su origen secreto. Nos vemos en el próximo video, amigos.